Conversaciones con un maestro, viaje a los adentros. Ramiro Calle. Sobre la enfermedad, los accidentes y la muerte. El cuerpo es enfermedad. Cada día que pasa morimos también. Ramiro Calle. Lamentablemente hay mucha gente que padece enfermedades. Usted dice que no hay que agregarle más sufrimiento al dolor. Para ello, en sus años de terapeuta, ¿qué herramientas ha logrado entender como claves para lidiar con estas pruebas de fuego? Pablo, escúchame, todos vamos a sufrir. Este complejo mente-cuerpo goza, sufre, porque se deleita al dolor. Es la sensación. Siempre está ahí mientras vivimos con alguna conciencia. Si es grata, placer. Si es ingrata, dolor. No hay quien escape, salvo logrando una ecuanimidad a prueba de bala y saber rendir el ego. La enfermedad se puede presentar en todo momento. Si se sabe eso con alguna lucidez, hay que ser más noble, más humano, más sosegado, más ecuánime, más lúcido, más compasivo y estar presto, no solamente a asir, sino a soltar, y en última instancia, soltar este cuerpo en el que estoy secuestrado. El cuerpo es una pesadez para el que se da cuenta, pero es el vehículo, bastante imperfecto y tendente a declinar. Por ello hay que aprovechar cada segundo para abrillantar la conciencia y sensibilizar el corazón. ¿Qué consejo da para el que tiene una enfermedad en la que la muerte se acerca? ¿Cómo esperarla? Vivir cada instante como si fuera el primero y el último, pero con meditación y compasión, mucho amar. Para Buda, la enfermedad, la vejez y la muerte son tres mensajeros divinos, si sabemos instrumentalizarlos para el crecimiento y la evolución. Hay un proceso lógico de desgaste del cuerpo diario, pero hay algo muy doloroso, eso que acelera los procesos que no están en los planes. Mientras más joven es la persona, más dramático es este proceso. Cuando esto pasa, cuesta mucho aceptar la idea de que todo en este universo es perfecto y que todo es una bendición. ¿Dónde está la bendición de un niño sufriendo de cáncer? Hay gente que para alucinar no necesita ni LSD ni mescalina. Pero, ¿cómo que este mundo es perfecto? Vaya, vaya. Es como cuando alguno de esos prepotentes gurús te dice que el sufrimiento es solo un pensamiento. Buda no se anduvo con contemplaciones y declaró: lo único que yo digo es que hay sufrimiento y que hay un camino para irlo superando. Y si todo hubiera sido perfecto, ya se encarga el ser humano de imperfeccionarlo sin la menor clemencia. Pero podemos hacer que nuestra vida sea más amable para los demás y para nosotros mismos, o añadir más estiércol al basurero y luego morirnos tan embotados como cuando vinimos a este escenario vital. ¿Sabes por qué yo soy muy optimista, aunque los demás a veces no lo ven así? Porque sé que el ser humano individualmente puede cambiar si se lo propone y pone todos los medios para ello, individualmente. Colectivamente, es tal el aglomerado de egos violentos, ofuscados y enfermizos que hoy por hoy no hay manera. La evolución de la conciencia se puede acelerar. Hay toda una estrategia para ello, pero hay que observarla. A los gobiernos todo esto les pasa de largo o incluso les repugna. El místico es irreductible, es siempre libre y por eso ha sido castigado a lo largo de toda la historia. El poder no quiere revolucionarios del espíritu, no quiere gente libre y lúcida, sino aquellos que rinden obediencia ciega y abyecta y se dejan manipular como peones en un gran tablero de ajedrez. Y por supuesto, no hay monstruos más grandes y dañinos que los dictadores, sean de uno u otro lado. Les tomamos como personas por la apariencia, pero son verdaderos monstruos, tanto si vienen por la derecha como por la izquierda. Dios, el destino,
la ley del karma o la del accidente, tendrían que ser suficientemente misericordiosos para no nacer jamás en un régimen dictatorial. Específicamente hablando del cáncer, que es la enfermedad más perversa, ¿qué opina del concepto extendido de muchas personas de que son emociones no sanadas? Elucubrar es lo fácil. ¿Cómo decir que un niño, por ejemplo, tiene cáncer por su ascendencia kármica? Es el lado más oscuro y siniestro de la malentendida nueva era. La teoría de las emociones no es aplicable al niño, desde luego, pero siempre habrá quien dirá que su madre sufrió y tuvo miedo durante el embarazo, y eso ha creado esa enfermedad en el niño. Pero Pablo, da igual, escapistas y alucinados habrá siempre, incapaces de aceptar los hechos contundentemente y crecer a través de ellos. Placebos sobre placebos. Y se engaña muchas veces por la felonía de los codiciosos que aprovechan todo para sus fines a personas que son de buenas intenciones y están desesperadas, hasta si es necesario vender agua por penicilina. Uno de los temas más profundos y dolorosos del ser humano es tratar de aceptar cuando un accidente grave ocurre, en un segundo de descuido por estar en el lugar equivocado, por tomar la decisión equivocada. La vida cambia para siempre. ¿Por qué estos fenómenos suceden? Una vez más, no todo en la vida es una bendición. La negligencia, el descuido, la falta de atención. Somos humanos y todos cometemos errores, pero el riesgo está por todas partes y hay que aprender a inspirarse en la sabiduría de la inseguridad. Y como dijo Tennyson, lo único seguro yace en la inseguridad. Este tema, analizado en profundidad, nos hace ver cuán valioso es cada uno de los 86.400 segundos que nos regala la creación cada día para agradecerlos y vivirlos con la atención plena. En su experiencia como terapeuta, ¿cómo logra la gente adaptarse luego de sufrir un accidente grave? Lo que se adaptan con aceptación y siguen con sus vidas, terminan siendo grandes héroes del día a día. ¿No tendríamos que bendecirlos y agradecerles por dar estos enormes ejemplos de dignidad? Cada uno vive el duelo como puede. En este sentido, hay que ser muy indulgente. De repente es como si viniera un prestidigitador y te escamoteara a la persona amada. La mente y la psique tienen que hacerse a ello. Lo que nos cuesta mucho asumir es que hay una alternativa. O se mueren los otros o nos morimos nosotros. Así que dolor va a haber por uno o por otro lado, suceda lo que suceda. No estamos preparados ni para la muerte de los seres queridos ni para la nuestra. Y sin embargo, todo es tan frágil, tan precario, tan provisional, pero, por lo menos, evitar añadir más sufrimiento al sufrimiento. ¿Qué es la muerte para usted? ¿Es una despedida, una pausa o es volver a casa? Forma parte de la vida. Solo el que se está muriendo podría hablar de la muerte, como experiencia y no como idea. Pero vida y muerte no se encuentran, aunque se rozan. Hay que inspirarse en la muerte para amar más, saber perdonar, no cargar con el fardo venenoso de celos u odio, ennoblecerse, meditar a diario, abrazar a los seres queridos, superar la mezquindad y saber soltar incluso el cuerpo. ¿Nos podría resumir su experiencia cercana a la muerte? Volví pletórico de Sri Lanka. Siempre que vuelvo de Oriente vuelvo eufórico y con muchas ganas de seguir impartiendo enseñanzas. Pero empecé a sentirme muy mal y llegué a dar las clases de yoga mental medio cayéndome. Fui 2 veces al Princesa a urgencias
y me dijeron que estaba bien, pero cuando fui a La Paz casi estaba muerto. Tuve la fortuna de que había un equipo médico fabuloso que empezó a pulsar qué podría ser. Y, al venir de Sri Lanka, empezaron a sospechar que podía ser listeria, pero también había otra alternativa muy contundente, de que fuera tuberculosis cerebral. Finalmente tuve una parada respiratoria y caí en coma. Estuve un mes en la UBI y luego un mes en planta. Después empezó lo que yo llamo lo hermoso, porque salí con secuelas. Mi lado izquierdo era mucho más débil que el derecho. Perdía el equilibrio, veía doble, tenía accesos de nerviosismo profundo y empecé a aplicar mis técnicas, que de alguna manera fue para refrenarlas. Entré en la UCI con 23 kilos más que cuando salí. Estuve atado de pies y manos, salí desmusculado. Tardé años en volver a hacer posturas que puede hacer una persona de 70 años en su primer día de clase. Perdí muchas palabras, el francés casi todo, el inglés fue una debacle. La listeria se te deposita en el tronco del cerebro. Es tremendo, hubo días muy críticos. ¿Le tuvo miedo a la muerte cuando estuvo en el límite? No tuve miedo, sentí paz. El miedo es producto de las elucubraciones del pensamiento. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a la muerte? Porque es la muerte del ego, por el temor a lo desconocido, por el apego a lo que tenemos y no queremos soltar, por el aferramiento a las sensaciones, por un exceso de yoísmo y por las autodefensas biológicas. En Occidente, todos quieren ser inmortales. ¡Qué concepto tan egocéntrico! ¿No creen? El egocentrismo todo lo anega y empantana. Uno quiere ser incluso el más célebre, rico, aclamado del cementerio. ¡Qué ceguera! La autoimportancia es un dragón que todo lo devora. ¿Cuánto dinero dilapida Occidente en mantener cuerpos con vida de gente ya muerta mentalmente que pasan años en hogares de ancianos sin enterarse de nada, mantenidos artificialmente por la medicina moderna? Este es un tema muy delicado, porque el familiar quiere tener a la persona, por muy malas condiciones en las que se encuentre. Yo no entraré en ello, porque lo comprendo, aunque es como si tienes un animal de compañía y le alargas el sufrimiento por seguir teniéndolo al lado. Pero sí considero oportuna la eutanasia solicitada por uno e incluso el lúcido suicidio consciente. Los jainas espiritualmente avanzados se lo causan dejando de comer. Los yogis muy elevados se provocaban la muerte consciente cuando el cuerpo era un despojo. Pero esta sociedad es tan estúpida que incluso una persona se está muriendo y le niegan un Valium o un Lexatin o hachís o lo que fuere. Pero nadie quiere morirse, salvo una persona muy evolucionado como Sariputra, que dijo: «Me es indiferente vivir o morir. Voy a recibir a la muerte como el jornalero recibe su paga». ¿Qué piensa del suicidio? ¿Es un acto heroico o cobarde? Tiene parte de heroico y tiene parte de cobarde, pero está el hecho de hacer con la propia vida, en ese sentido, lo que uno crea conveniente. Está el suicidio lúcido y consciente cuando uno considera que este cuerpo es ya una calamidad. No es una reacción depresiva, sino de autocontrol. Creo en el derecho al suicidio y, por supuesto, a ser eutanizado, como en las clínicas de Ámsterdam, por ejemplo. Toda persona debería tener derecho a poner término a su vida si lo desea con conciencia y lucidez y no por depresión o trastorno psíquico. Por supuesto, el suicidio no puede estar legalmente castigado si la persona no lo logra, que encima caiga sobre ella el peso de la ley. Poder ser asistida para morir cuando ya esté enferma y lo desee. Poder elegir sin morir en casa o en el hospital.
estar rodeada, si lo desea, de los suyos, aunque sea en la UCI o morir en soledad. Elegir si quiere acelerar el desenlace o retrasarlo, y deberían evitarse los abusos y desmesurados precios de las funerarias, que son como auténticos buitres.